entenderlo. Ezequiel capítulo 37, versos 21 y 22. Pista, está en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Antes de Daniel. Ezequiel 37 es un profeta mayor, es decir, que es un profeta con bastantes capítulos. Recuérdese, profeta mayor quiere decir que el contenido es largo, no que tenga más importancia que otro, simplemente que el contenido es más largo que otro, ¿no? Ezequiel capítulo 37, versos 21 y 22, ¿ya lo tiene? Gloria a Dios. Le damos lectura y dice así la palabra del Señor. Y diles, así dice el Señor Dios. Voy a tomar a los israelitas de entre las naciones a donde han ido. Los recogeré de todas partes y los traeré a su propia tierra. Y haré de ellos una nación en la tierra, en los montes de Israel, un solo rey será rey de todos ellos. Y nunca más serán dos naciones. Y nunca más serán divididos en dos reinos. Amén. Cierre sus ojos, amado hermano. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Te damos las gracias, Señor amado, por este tiempo que tú nos das, Señor. Gracias, Señor, porque podemos estudiar tu palabra, Señor. Podemos cantar, podemos adorar, Señor. Gracias porque cada domingo es un regalo en tu casa. Cada domingo, Señor, es un regalo venir con tu iglesia, con tus hijos, Señor, y darte las gracias por lo que tú tienes por nosotros, Señor. Nos ponemos en tus manos ahora que vamos a estudiar tu palabra, Señor. Suplicamos que tu Espíritu Santo sea, Señor, el que abra nuestros oídos, Señor, para escuchar tu palabra, nuestra mente para poder entenderla y nuestro corazón para sembrar tu palabra. Nos ponemos en tus manos, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, amado hermano. El tema que quiero tratar, quiero platicar con usted esta tarde ya, yo le puse la escatología de los judíos. Sí, la escatología de los judíos. La palabra escatología, a lo mejor usted dirá, bueno, para empezar, defíname qué es eso, ¿no? Defíname esa palabrita porque nunca la había escuchado. La palabra escatología significa el estudio de las últimas cosas o el estudio de los últimos tiempos. Esta vez a lo mejor me va a ver en un modo más maestro de seminario, de teología, que en una parte más práctica. De todos modos, a veces se duerme en las dos, ¿verdad? Pero, pero bueno, trataré de no dormirlo esta tarde. Y como nos dijo alguna vez algún profesor en el seminario, si se va a dormir, se va a dormir solo con dos condiciones. Número uno, que no ronque. Y número dos, que si me duermo yo, usted tiene que despertarme para continuar enseñando. ¿Ok? Esas son las dos condiciones. La escatología entonces, amado hermano, significa el estudio de los últimos tiempos, el estudio de las últimas cosas, los eventos que han de venir y los eventos que han de concluir el plan de Dios que tiene a lo largo de toda la escritura. Un maestro también una vez nos dijo, ¿de qué trata la Biblia? Porque si tomamos libro por libro, probablemente decimos, pues algún libro, el de Esther, trata de la historia de una judía que pasó a la corte del rey, el rey se enamoró de ella y salvó a su pueblo. Muy bien, de eso trata Esther. ¿O de qué trata Ruth, o Jueces, o Samuel, o Mateo, o Romanos? Y a veces cometemos el error de ver la Biblia como libros aislados nada más, como si Génesis tratara un tema y ese tema que trata Génesis no tiene que ver con Romanos, por ejemplo, ¿no? O lo que trata Geo no tiene nada que ver con lo que trata Filipenses, y de alguna manera tomamos la Biblia y lo vemos como una serie de eventos aislados, pero lo más importante es que Dios me ama, que vino a salvarme y Jesús, ¿no? A veces así entendemos la escritura. Cosa que no es del todo bueno ver la Biblia simplemente como una serie de fragmentos históricos, poéticos, proféticos y demás, ¿no?
La Biblia, el tema central de la escritura, nos decía aquel maestro, es la historia de la salvación, ¿sí? De eso trata la Biblia completamente. El tema central de la Biblia y los lentes con los que debemos de leer la Biblia es la historia de la salvación. Y la historia pues siempre tiene un comienzo y siempre tiene un final, ¿no? Una historia siempre debe de tener un final, porque si la historia no tiene final, todavía no es historia porque se sigue escribiendo. Pero la historia ya tiene un final y el Señor ha decidido anunciarnos anticipadamente cuáles van a ser esos eventos finales, cuáles van a ser esas señales de los últimos tiempos para concluir la historia de la salvación. Ahora, el estudio de la escatología no nada más tiene que ver en general cuáles son los eventos de los últimos tiempos o las últimas cosas. La escatología también tiene que ver con algo que se llama escatología personal. ¿A qué me refiero con esto? No va a ser lo mismo mi final que el final de usted, ¿verdad? Que para los dos va a ser bueno, obviamente, porque estamos en Cristo. Pero a lo mejor, si el Señor no viene antes, amado hermano, pues quiera o no, vamos a pasar por el umbral de la muerte. Puede ser por una enfermedad. Puede ser que alcancemos una edad tan larga que el Señor nos recoge en nuestra cama. No lo quiero decir, pero a veces pasa en un accidente. ¿Me entiende? El final no es el mismo para todas las personas. El objetivo es, amado hermano, el ciclo de la vida y el ciclo de la vida concluye con la muerte. Pero la muerte llega de diferentes maneras. Es lo mismo con la escatología. No es lo mismo, aunque tiene un objetivo final en común, no es lo mismo la escatología de Israel y la escatología de la iglesia. Póngame atención con esto que le estoy diciendo. No es el mismo plan escatológico que el Señor tiene para con la iglesia y el mismo plan escatológico que el Señor tiene para Israel. ¿Qué le quiero decir con esto? ¿O a dónde quiero llegar con todo esto? Que el tema que vamos a ver hoy, amado hermano, es importante que conozcamos cuál es el plan que Dios tiene para con su pueblo Israel, aunque no es el destino de nosotros. ¿Me entiende? Es decir, hoy no le voy a hablar de usted, hoy no voy a hablar, amado hermano, de la iglesia en general, sino que ese es otro tema que abordaremos en otra ocasión, sino que vamos y tenemos que entender qué es lo que Dios tiene para su pueblo Israel y cuál es la importancia, amado hermano, que Israel tiene en la Biblia, porque tiene muchísima importancia, y qué es lo que el Señor ha decidido tratar con Israel en los últimos tiempos. Y ahora, amado hermano, le digo, con los eventos que están sucediendo, creo, amado hermano, que usted y yo necesitamos entender a la luz de la palabra qué escribió el Señor que va a pasar con Israel. Aquí en Ezequiel, amado hermano, podemos ver que hay una profecía que significa el final de la diáspora. La diáspora, amado hermano, es una palabra que quiere decir dispersar, que literalmente esa palabra significa agarrar un puñado de arena y aventarlo. Eso es una diáspora. O sea, que toda la arena se disperse y a donde caiga. El Señor, a causa del pecado de Israel, dice la Biblia, que no iban a estar por un tiempo en la tierra que Dios les dio, sino que los iba a dispersar por todas las naciones a causa de su pecado. Entonces, mire, amado hermano, el Señor fue duro con Israel. El Señor fue bastante duro con los judíos. A tal punto, amado hermano, que desde Génesis les promete la tierra. Les promete la nación primero, ¿verdad? La nación pues empieza con la promesa de Abraham. Abraham no era judío. O sea, no podemos decir que Abraham era judío. La escritura dice que él era un habitante de Ur de los Caldeos. Pero sin embargo, el Señor decide escoger a Abraham, llamar a Abraham
y decirle, ahora de ti va a salir una nación grande y numerosa como la arena del mar y como las estrellas. Obviamente Abraham se pregunta, pues hubieras llamado a alguien más joven porque yo ya estoy en la vejez. Y suponiendo que estoy en la vejez, pues mi señora ya no puede tener hijos. Entonces, pues yo no sé qué vas a hacer al respecto de eso, ¿verdad? Pero el Señor cumple su promesa con un solo hijo, que es Isaac. Ahora, el problema de Abraham es que quiso ayudarle al Señor o echarle una mano para ver de dónde iba a venir la promesa y tuvo un hijo con la ayudante de la casa, que era Agar, y sale Ismael. Que de Ismael dice la escritura que se desprenden otros 12 príncipes, y fue Dios mismo quien bendijo a Ismael. Si se recuerda la escritura, cuando literalmente corrieron a Agar de la casa junto con el niño, dice la Biblia que estaban en el desierto, casi muriéndose de sed. Y Agar dejó al niño en un lado y ella se fue por otro porque no lo quería ver morir. Imagínense, una madre no podía soportar ver morir a su hijo porque no lo pudo proteger. Entonces dice la escritura que se le aparece el ángel del Señor y le dice, no temas porque el niño no va a morir, sino que yo haré de él una nación grande. Entonces aquí hay un punto bien interesante que a lo mejor va a chocar un poquito con lo que nos han enseñado. Nos guste o no, la descendencia de Ismael también fue bendecida por Dios directamente. Nos guste o no. ¿Por qué? Porque así lo decidió el Señor y porque el Señor va a usar o está usando a la descendencia de Ismael para tratar el carácter duro de Israel. ¿Sí? Entonces, le repito, nos guste o no, con esto no estoy justificando lo que los árabes hacen, ni la religión, ni nada de eso, amado hermano. Nada de eso lo estoy justificando. Simplemente le estoy diciendo que la bendición de Dios le puede llegar a la persona que Dios le plazca dársela. Punto, nada más con eso. Luego, amado hermano, avanzando la historia, usted sabe que viene Jacob. Bueno, también ahí salieron dos, ¿verdad? Esaú y Jacob. Esaú, amado hermano, salió la nación de Edom, si se recuerda, la nación de Edom, de la cual profetiza Sofonías, que dice que de Edom no iba a quedar uno solo. Edom también fue una nación muy enemigo de Israel, una nación que le dio muchos dolores de cabeza a lo largo de la historia, amado hermano. Al punto también que por el pecado de ellos, pues el Señor decide levantar una profecía en contra de ellos, amado hermano. Y esa profecía de la destrucción de Edom se cumplió hasta el año 70 después de Cristo, porque cuando Roma destruyó Jerusalén bajo las órdenes de Vespasiano, los judíos se juntaron con los edomitas para tratar de defender Jerusalén, pero los edomitas terminaron exterminados por los romanos. Y fue en el año 70 donde se cumplió esa profecía de Sofonías, que de Edom no iba a quedar uno solo de la casa de Saúl. Entonces ese pueblo ya desapareció. Ya realmente no hay nada de los edomitas que pueda aparecer en el mapa, pero de Ismael sí. De ellos sí. Pasa la historia, amado hermano, llegamos a los reyes, el pecado de Israel. Y antes de los reyes, amado hermano, recuérdese que antes eran jueces, ¿verdad? Yo le estoy dando un recorrido rapidísimo por la historia del Antiguo Testamento. Pasa la liberación con Moisés, llegan a Jericó, llegan las conquistas de Josué, venciendo 31 reyes, de los cuales 3 venció Moisés, el resto los derrota Josué. Y luego el libro de Josué termina con la encomienda de que ahora las tribus a las cuales ya se les repartió la tierra, ellos tenían que terminar de conquistar la parte de tierra que se les dio, porque todavía quedaban algunos pueblos pequeños.
Pero ya no era necesario que todo el ejército de las 12 tribus conquistara esos pueblos, sino que cada una de las tribus tenía la suficiente fuerza y la suficiente gente para terminar de conquistar ese territorio. Ellos no lo hacen así, sino que les piden tributo. Y así comienza el libro de los jueces. Que el libro de los jueces es un ciclo vicioso entre la idolatría y la libertad. Israel cae en idolatría, claman al Señor y el Señor les levanta un juez. Otra vez caen en idolatría, claman al Señor y Dios les da otro juez. Y el libro de los jueces, amado hermano, termina con una guerra civil de todo el pueblo de Israel levantándose contra Benjamín, a tal punto de que casi exterminan esa tribu. La guerra civil, ¿por qué empieza esa guerra? A lo mejor dirá usted, a ver, ¿por qué se pelearon ahí? Porque resulta que en la tribu de Benjamín un sacerdote llevaba ahí una concubina, de la cual, para empezar, ese sacerdote no tenía que hacer nada en las montañas de Benjamín. Y resulta que lo quieren violar, lo quieren robar, lo quieren matar y les da a su concubina. Y dice la escritura que la violan toda la noche hasta que se muere. Y él, fíjese el descarado, dice que la parte en 12 pedazos y cada pedazo que partió lo manda a alguna de las tribus para que avisaran lo que acaba de suceder. Y eso fue lo que desata la guerra. Terminando la guerra, dice que más o menos terminan en paz y terminaron robándose muchachas de las otras tribus para repoblar la tribu de Benjamín. Y el libro termina diciendo, y cada quien hacía lo que mejor se le parecía. Así termina el libro de jueces. Cada quien hacía lo que quería y lo que mejor le parecía hacer. Luego entramos a Samuel, donde le piden un rey. Y piden a Saúl. El Señor pone a Saúl. Pero ahí la escritura le dice a Samuel, pues mira, Samuel, no te están desechando a ti, sino que me están desechando a mí. Dale su rey. Usted sabe la historia. Empezaron bien las cosas. Saúl hace o toma un lugar que no le correspondía, que era de Samuel, la tarea de hacer los sacrificios, la tarea de pedir la ayuda de Dios, y lo quitan. Y el Señor pone a un rey que ahora sí Dios quiso que se pusiera, que fue David. Ojo con esto, amado hermano. Desde la ley de Moisés, en Deuteronomio, aparece una cláusula de un rey. Es decir, la idea de Dios no era que se quedaran siempre con jueces. Desde la ley de Moisés aparece, y cuando yo te dé un rey, o sea, el Señor sí quería poner un rey, pero Israel quiso adelantar el proceso. Y el rey que Dios sí quiso poner y que Dios lo respaldó fue Saúl. Perdóneme, David. Ya se me andaba yendo la onda. David. Y usted sabe que David fue un gran conquistador. Y aquí a lo mejor las cosas ya empiezan a tomar un poquito de más forma, porque, amado hermano, es David quien conquista Jerusalén. Jerusalén no fue fundada por Israel o fue una ciudad que ellos mismos construyeron. Jerusalén, amado hermano, fue conquistada por David porque era, amado hermano, una ciudad ocupada por otro pueblo. Y David la conquistó y David dijo, esta va a ser la capital del reino. Pasa la historia y llega Salomón. Salomón llegó al trono después de un problema familiar, dicho sea de paso, porque el trono lo quería Adonías. Hubo ahí todo un problema, Betsabé va y habla con David y David decide, tiene que ser Salomón. Terminando el reinado de Salomón, se divide el reino, porque dos hijos de Salomón, dos descendientes querían el trono, y el reino se divide en dos. El norte se queda con 10 tribus, y el sur se queda con Judá y parte de Benjamín. Benjamín siempre fue una tribu que más o menos quería estar con el norte, más o menos quería estar con el sur.
siempre su corazón estuvo muy dividido. El corazón de Benjamín nunca fue un corazón decidido. Y ese es un problema, amado hermano, que aplicándolo para nuestra vida tiene mucho que enseñarnos. Por fin, ¿de qué lado vamos a estar? Porque tibios no podemos ser. Y esa es la enseñanza que nos deja la tribu de Benjamín. ¿De dónde vamos o dónde vamos a estar? Luego, amado hermano, a causa del pecado del reino del norte, es decir, de Israel, que así se le denominó, los invade la potencia de Asiria, que se hizo una potencia militar política, y los invade y se los llevan a todos. Pero no tocan al sur, sino que ellos siguieron con su tierra, con su reinado. Y luego, amado hermano, a causa del pecado del sur, llega a Babilonia y los conquista y se los llevan a todos. A tal punto de que la tierra de Israel quedó completamente vacía. La gloria que alguna vez hubo con Salomón, las gloriosas campañas militares que alguna vez fueron con David, las gloriosas victorias de Israel, no existieron más, amado hermano. No existieron más. Y llegamos a este punto de Ezequiel. Por eso habla de dos reinos, por eso habla de dos naciones. Por eso dice, y diles, así dice el Señor, voy a tomar a los israelitas de entre las naciones a donde han ido, los recogeré de todas partes y los traeré a su propia tierra. Y haré de ellos una sola nación. En los montes de Israel, un solo rey será de todos ellos. Nunca más serán dos naciones y nunca más serán divididos en dos reinos. La profecía bíblica, amado hermano, la escatología entiende algunos puntos interpretando las profecías por partes, ¿sí? Es decir, que la profecía bíblica, amado hermano, hay que verla de esta manera. Hay ciertas profecías que ya se cumplieron, ¿sí? Entiéndelo. No todo lo que dice Isaías está por cumplirse. Hay cosas que ya se cumplieron. Pero hay otras cosas que dice Isaías o Ezequiel o Daniel que todavía no se cumplen. Es decir, que la profecía se va cumpliendo por partes. ¿Me entiende? O sea, no hay que entender la profecía como diciendo, en este punto ya se cumplió y es histórico. En este otro punto ya se cumplió y es histórico. Sí y no. Hay que ver hasta qué punto la profecía se cumple y qué falta por cumplirse. Ahora, de esto que estamos viendo de Ezequiel, si lo vemos en perspectiva histórica, una parte ya se cumplió, que es el regreso de la nación de Israel a su tierra y el establecimiento de una sola nación. ¿Podemos verlo en partes? Sí, porque la idea de la ONU era hacer un Estado judío y un Estado palestino. Esa era la idea en 1948, porque era un protectorado británico, ¿sí? Los ingleses eran los que administraban Medio Oriente antes de la Segunda Guerra Mundial y un poquito después. Era un protectorado británico. David Ben Gurion, uno de los padres fundadores de la nación, empuja el proyecto y se termina, amado hermano, 2 años después de haber terminado la Segunda Guerra Mundial, en el año de 1948, se funda el Estado de Israel, con apoyo de las Naciones Unidas. Recién fundado el Estado de Israel, hubo al menos unas 5 guerras y otros levantamientos civiles, porque los palestinos también querían su parte de tierra, obviamente. Y actualmente es lo que se le conoce como Cisjordania, ¿sí? Cisjordania, que solamente es reconocido como un país oficial por algunas naciones, por 139 naciones, si no me equivoco, pero las demás no. Esas naciones que reconocen a Cisjordania generalmente o son musulmanas, o de naciones terroristas, o de naciones de corte socialista y comunista.
Mientras que los que apoyan a la nación de Israel son naciones occidentales de corte capitalista y con intereses políticos y económicos que hay en la región, amado hermano. No me voy a meter en el asunto, ay, Estados Unidos es una bendición para Israel en ese punto. Sí, está bien, Dios los bendice porque bendicen a Israel, pero no creo que Estados Unidos apoye a Israel porque quieren la bendición de Dios. Quieren el dinero de los empresarios de allá, obviamente. No creo que lo hacen esperando a que Dios me bendiga. No. Entonces, esta profecía de Ezequiel, amado hermano, tiene un cumplimiento parcial, porque la nación ya está regresando. De hecho, si usted está viendo las noticias, hay un canal en YouTube de unos alemanes que está en español, que llevan el seguimiento de esos eventos y están explicando, amado hermano, que de Europa están regresando muchos judíos a enlistarse porque quieren defender a su nación. Entonces está cumpliendo esto, porque los judíos sí están regresando, pero están regresando con intención de defender a su país. ¿Qué es lo que no se ha cumplido? El rey que está hablando. La última parte del verso, amado hermano. Dice, y haré de ellos una nación en la tierra. En los montes de Israel, un solo rey será el rey de todos ellos. Nunca más serán dos naciones y nunca más serán divididos en dos reinos. ¿Ya llegó el rey? No, porque además Israel ni siquiera es una monarquía. Sí, es una república parlamentaria, no es una monarquía. ¿Qué es lo que no se ha cumplido entonces? La venida del rey. Entonces, amado hermano, ¿cuál es el propósito que Dios tiene con Israel sobre los eventos que están pasando hoy en día? Es que toda la nación regrese a su tierra y una vez regresados, el rey que se está esperando va a venir en poder y gloria y va a unificar a toda la nación una vez más. Ese es uno de los propósitos que Dios tiene con Israel, amado hermano. Entonces, Israel no está unida hoy en día al 100%. La franja de Gaza es un pedazo de tierra pegado al mar al cual Israel no entra. Bueno, ahorita ya quieren entrar. De hecho, el primer ministro de Israel le dijo al presidente de Estados Unidos, mira, a puro bombardeo aéreo no va a funcionar esto. Le dijo, tenemos que entrar y vamos a entrar. Ahora, con todo esto, amado hermano, no es una frase de victoria de por fin Israel va a tomar la tierra que le pertenece y Dios le va a entregar. No, mi amado hermano, porque el Israel bíblico poco o nada tiene que ver con el Israel actual. Si Israel gana y derrota a este grupo terrorista, no quiere decir, amado hermano, que Dios necesariamente apruebe todo lo que está haciendo Israel. ¿Me entiende? ¿Sabe qué significa Jerusalén? Usted sabe. La ciudad de paz, ¿verdad? Eso significa Jerusalén, la ciudad de la paz. Ahora, el Salmo dice que tenemos que orar. ¿Por qué? Por la paz de Jerusalén. Muy bien. Algo, amado hermano, y una connotación de la cual aprendí en la semana estudiando un poco acerca de esto, es que Dios quiere que haya paz en su tierra. De verdad, amado hermano, el Señor quiere que haya paz en Jerusalén y quiere, amado hermano, que la tierra que Dios le ha dado a su pueblo vivan en paz y felices. Pero el asunto también del significado de Jerusalén, de la ciudad de paz, no significa que en Jerusalén va a haber paz, pase lo que pase. Lo que significa también ese verso, amado hermano, cuando dice la escritura, oremos por la paz de Jerusalén, también tiene que ver con lo siguiente que le voy a decir. Oremos porque Jerusalén sea constructora de la paz. Ahí ya cambia más el sentido.
porque Jerusalén empuje la paz, porque Jerusalén sea un ejemplo de paz. Entonces ya cambia ahí completamente también el sentido y nos da una arista nueva. ¿El Señor quiere que haya paz en Jerusalén? Sí, pero ¿cómo va a haber paz en Jerusalén si ellos mismos tampoco buscan la paz? ¿Me entienden? Es lo mismo como cuando damos consejería, amado hermano. Yo quiero que en mi casa haya paz, hermano. Sí, pero usted es el primero que empieza a gritonear ahí. O sea, ¿cómo quiere que haya paz en su casa si usted no provoca la paz primero? ¿Cómo quiere que haya paz en su hogar si uno mismo primero no dice voy a ayudar para que las cosas se pacifiquen? Orar por la paz de Jerusalén, amado hermano, es que de alguna manera el Señor también empuje las cosas para que Jerusalén sea un ejemplo de paz. Y así, amado hermano, siendo un ejemplo de paz, el Señor como consecuencia va a traer paz en Jerusalén, que es la ciudad amada. Ahora, ¿de qué otro papel tiene Jerusalén o tiene Israel, amado hermano, en la escatología? Ya vimos, el primero es el retorno, la paz y el reino, ¿sí? Lo segundo es la conversión. Romanos capítulo 11, versos del 25 al 27. Romanos capítulo 11, versos del 25 al 27. Romanos 11, versos del 25 al 27, dice la escritura: pero no quiero, hermanos, que ignoren este misterio para que no sean sabios en su propia opinión. Y aquí viene lo importante, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Así todo Israel será salvo. Tal como está escrito, el libertador vendrá de Sión y apartará la impiedad de Jacob. Y este es mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Algo que tiene que pasar, amado hermano, y esto sí todavía no pasa, es la conversión completa de Israel hacia el Señor Jesucristo. ¿Qué está pasando ahorita? Por eso no conviene ser judíos ahorita. Porque ahorita el Señor sometió a Israel a un endurecimiento parcial para que nosotros los gentiles aprovechemos la oportunidad de salvación que Dios nos da. Israel no quiso, no hay ningún problema. A los suyos vino, pero no le recibieron. Por eso también dice la Escritura: pero yo me haré un pueblo que no es pueblo. Es decir, está diciendo, porque yo me voy a hacer una nación que no necesariamente es de un solo punto geográfico, sino que la nación en la que Jesús estaba hablando, la nación en la que Jesús estaba diciendo, es que iban a venir muchas personas que iban a conformar una nación más grande, que es el Israel espiritual de Dios. Ahora, aquí vamos con otro concepto teológico que entre teólogos está un poquito dividido, está un poquito peleado, un poquito debatido. Si es lo mismo el plan que Dios tiene para Israel y para con la iglesia, o son diferentes. Y esto nos lleva hacia el Israel espiritual. ¿Es el Israel nacional o es la iglesia? Hay que verlo como un punto medio, amado hermano. El Israel de Dios, el Israel espiritual del cual también habla el apóstol Pablo, es el Israel que reconoce al Señor Jesucristo como el Rey, que reconoce el reino de Dios y se somete en obediencia, amado hermano, y decir: Señor, me someto a lo que tú digas, hágase tu voluntad y no la mía. Cuando alguien se rinde a los pies del Señor, entra a la nación del reino, que es un Israel espiritual. Pero el Israel espiritual no es lo mismo que el Israel nacional. ¿Me entiende? Si el Israel nacional quiere entrar al Israel de Dios, tiene que pasar una cosa: que el Israel nacional se convierta al Señor Jesucristo y pasen a ser parte de la nación
de ese Israel espiritual de Dios. ¿A qué voy con esto? No por ser judío es garantía de que van a ser salvos. Ojo con esto que le estoy diciendo. No porque sean judíos es una garantía de que Dios los va a salvar por el hecho de ser judíos. Esa es una creencia medio católica, amado hermano. Los judíos tenían la creencia de que Abraham está a las puertas del Seol sacando judíos. Esa es una creencia que ellos tienen, pero eso no es verdad. Si Israel no reconoce al Señor Jesucristo como el Rey y como Señor, no van a ser salvos. Entiéndalo, por favor, y con esto no me lo diga como un discurso antisemita o algo así. Estoy hablando simplemente lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Israel no quiso cuando el Señor Jesús vino, pero los gentiles sí. Entonces el Señor dijo: hasta que llegue la plenitud de los gentiles. ¿Qué es la plenitud de los gentiles? Hasta que el último gentil que no pertenece a Israel sea salvo, entonces Dios va a restaurar a la nación de Israel e Israel se volverá al Señor. Mientras el último gentil no sea salvo, Israel va a seguir en endurecimiento. Es lo que el apóstol Pablo quiere decir en pocas palabras. Hasta que llegue la plenitud de los gentiles, hasta que se complete el número de salvos que no son de Israel, hasta entonces el Señor no va a restaurar a la nación de Israel e Israel no se va a convertir al Señor. Está medio fuerte lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero por eso le digo, estamos hablando de Israel, no de nosotros, gracias a Dios. A nosotros ya nos llegó la salvación, a nosotros ya nos llegó la bendición. Por eso de Shalom Baruch Hashem Adonai, amado hermano, hágame favor. Traemos el águila aquí en la frente y usted diciendo que es judío, amado hermano. Tenemos piel de bronce y tacos en las venas y me dice, no, yo puro kosher, hermano, yo puro kosher. Shalom, pasa a vosotros. ¿Ah? Y luego ahí andan, ¿verdad? Con el kipá, el gorrito aquí. No sé si verdaderamente es porque se cree judío, porque se está tapando la calva. Pero pues, hágame favor. ¿Para qué se anda poniendo esas cosas? ¿Me entiende? Aquí lo dice la Biblia. No estamos, amado hermano, inventándonos nada. La estructura escatológica de Dios para Israel es esta. ¿Qué otra cosa, amado hermano, puede pasar con Israel? Isaías 2 del 2 al 4. Isaías 2 del 2 al 4, amado hermano. Isaías capítulo 2, versos del 2 al 4. Dice la palabra del Señor: acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes. Se alzará sobre los collados y confluirán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Él juzgará entre las naciones y hará decisiones por muchos pueblos. Forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Este es el propósito de la paz de Jerusalén, amado hermano. Este es el verdadero propósito de la paz de Jerusalén. Pero ¿cómo va a haber paz en Jerusalén, amado hermano? Hasta que se levante nuevamente la ley del Señor como prominencia para las naciones. Es decir, hasta que la palabra de Dios no esté en el corazón de las personas, hasta que la palabra de Dios no esté en el corazón de Israel, hasta que la palabra de Dios, amado hermano, no sea la fuente de vida
de toda la nación de Israel, no va a haber paz ahí. ¿Me entienden? Ahora, habla de la casa del Señor. Aquí tenemos un problema escatológico que todavía no se ha podido solucionar. Porque Israel, amado hermano, actualmente no tiene templo. Pero la promesa es que haya la casa del Señor. Entonces es un punto escatológico del cual han salido teorías y teorías y teorías y rumores de que ya van a construir el tercer templo. ¿No ha oído de eso? Y ya lo van a construir, y ya lo van a construir, y ya lo van a construir, y no lo construyen. Amado hermano, yo esto lo vengo yendo desde principios de los 2000. Yo a algún hermano hasta de broma una vez le dije, oye, ¿y qué tú conoces al secretario de Obras de Israel que tú sabes que ya lo van a construir? Pero dice, no, y ya lo van a construir, y ya lo... Mire, amado hermano. Para empezar, se habla del tercer templo, ¿verdad? Pero si hablamos en números, no es el tercero. Mire, vamos por partes, vamos a contarlos. Usted que es un estudioso de la Biblia. ¿Quién construyó el primer templo, amado hermano? ¿Sí se acuerda o no? Le ayudo. Salomón. Sí, Salomón. Lo quería construir David, pero se acuerda que el Señor le dijo, tú no lo puedes construir porque derramaste mucha sangre. Lo va a construir Salomón. Llega a Babilonia, amado hermano, la potencia de Babilonia, y destruyeron el templo. Lo destruyeron, amado hermano. Y luego, después del exilio de Babilonia, regresa Esdras y Nehemías y levantan un segundo templo. ¿Se acuerda? Ahí está en Esdras y Nehemías, dice la escritura que levantaron el templo. Luego, en el periodo intertestamentario, en una guerra entre griegos, romanos y judíos, tumbaron ese templo de Nehemías, amado hermano, hasta que llegó Herodes el Grande y levantó un tercer templo, que es el templo de Herodes, que es el templo donde iba el Señor Jesús. Entonces, ¿cuántos llevamos? Y ese templo de Herodes fue destruido en el año 70 por el general Tito Vespasiano. Y desde el año 70 hasta la fecha no se ha levantado otro. Si se levanta otro, ¿qué templo sería? Entonces, ¿por qué dicen que el tercero? ¿Verdad? ¿Cuándo se va a levantar ese tercer templo? No lo sabemos. Simple, amado. Perdóneme, cuarto. Ya estoy como aquellos, ¿verdad? ¿Cuándo se va a levantar ese cuarto templo? No sabemos, amado hermano. Puede ser, amado hermano. Pero en realidad, la historia lo irá diciendo. Los eventos lo irán diciendo. ¿Qué quedó de ese último templo? Lo que actualmente se le llama el Muro de los Lamentos, que es donde van a orar. Es lo que quedó, amado hermano. Pero la promesa es que haya una casa del Señor, de la cual se levante, y dice la Escritura que las naciones ya no se levantarán entre sí. Es decir, que cuando la casa de Dios esté levantada, ya no va a haber más guerras. Esto quiere decir la paz de Jerusalén, amado hermano. Pero la paz de Jerusalén está condicionada a la sujeción a la palabra de Dios. Y si lo aplicamos, le digo, hoy no estamos hablando de nuestras familias ni de nuestros matrimonios, no estamos hablando nada de eso. Por eso lo veo tan feliz hoy. Pero como una pequeña aplicación, la paz en la casa, la paz en la iglesia, la paz en el matrimonio, la paz en la familia, va a llegar cuando usted y yo estemos sujetos a la palabra del Señor. Así de sencillo. Si esa es la fórmula para que Israel tenga paz, el Israel nacional tenga paz, pues va a funcionar mejor con nosotros, porque si nosotros nos sujetamos a la palabra de Dios, automáticamente entonces en nuestra casa va a haber paz. Y por último, amado hermano, Jeremías 30, capítulo 2. Jeremías 30, versículo 2, perdóneme.
que esto refuerza lo primero que vimos de Ezequiel, amado hermano. Jeremías capítulo 30, versículo 2. Jeremías capítulo 30, versículo 2. Dice la palabra de Dios. Porque vienen días, declara el Señor, cuando restauraré el bienestar de mi pueblo Israel y Judá. Y el Señor dice, también los haré volver a la tierra que di a sus padres y la poseerán. Mire, amado hermano, qué cosa tan más maravillosa dice esto. De la misma manera, amado hermano, eso le preguntaron los discípulos a Jesús en Hechos. ¿Ha desechado el Señor a Israel? En ninguna manera. También lo dijo el apóstol Pablo. Cuando le preguntaron al Señor, ¿y qué va a pasar con Israel? Pero bien el Señor les respondió, no les corresponde a ustedes conocer o saber los tiempos ni las sazones. Es decir, los discípulos estaban más preocupados por lo que iba a pasar con su país que por su propia salvación. Ese era el problema de los discípulos, amado hermano. Y hay que tener cuidado usted y yo de eso, porque a veces nos preocupamos más por la escatología que por el bien de nuestra familia. Hay que tener cuidado con eso. Hay que ser estudiosos de la palabra, amado hermano. Hay que serlo. Lo más que se pueda, amado hermano, escudriñe la escritura. Por eso, al menos aquí, amado hermano, nos gusta mucho enseñarle, ¿verdad? Para que no lo agarren en curva. Porque ser estudioso de la palabra, amado hermano, es sumamente importante. Pero de nada va a servir, amado hermano, si somos estudiosos, pero si no vivimos lo que aprendemos, amado hermano, si no vivimos lo que nos enseñan, si no aplicamos con la familia, amado hermano, el consejo de la palabra que cada domingo sale del púlpito, amado hermano, se ahorrarían, amado hermano, muchos problemas nos ahorraríamos usted y yo si prestáramos atención, amado hermano, a lo que nos predican los domingos y lo aplicáramos. No con esto quiero decir que no se pueda acercar para que lo aconsejemos, porque le repito, tenemos aproximadamente 53 domingos en el año, que son 53 mensajes, 53 horas al año que usted está escuchando acerca de la palabra de Dios. Son como 2 días y medio. En un año, amado hermano, realmente es poco. Realmente es poco. Entonces, para eso estamos nosotros, amado hermano, y darle un consejo cuando usted lo necesita. Pero si de esas 53 horas, póngale 60, porque luego ya ve que nos gusta alargarnos. Póngale 60 horas al año. Las aprovecháramos y las aplicáramos, otro sería el asunto, ¿verdad? ¿Cómo va a ser, amado hermano, que el Señor haga volver el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, como lo dice Malaquías? ¿Cómo va a ser el Señor que regrese a Israel? Es por medio de la palabra de Dios, por medio de la aplicación de la palabra de Dios, amado hermano. Si la palabra de Dios puso orden en el desorden en el principio de los tiempos, ¿por qué la palabra de Dios no puede poner orden en nuestra vida? Si la misma palabra de Dios levantó al Señor Jesús de entre los muertos, ¿por qué no puede levantar un matrimonio destruido? ¿Por qué no puede levantar y traer de nuevo a casa unos hijos rebeldes? ¿Por qué no puede restaurar una familia? Si la palabra de Dios puso en orden el universo, puede poner orden en nuestra vida. Puede poner orden en nuestra familia. Por eso, amado hermano, al respecto de todo esto, el plan de Dios que tiene para Israel es bastante sencillo si lo bajamos a cierta manera. El propósito de Dios es que Israel regrese a su tierra. Luego que se convierta al Señor y luego que Israel
sea el ejemplo de paz para todas las naciones de la tierra. Es un propósito y una escatología maravillosa, amado hermano. Por eso teólogos como George Eldon Ladd, Jürgen Moltmann, le llaman la escatología de la esperanza. Porque el estudio de los últimos tiempos, amado hermano, no debe de causarnos miedo, no debe de causarnos temor. Bueno, si no es arrepentido, sí. Sí, tenga miedo, amado hermano. El diablo le va a venir a jalar las patas si no se arrepiente. Pero cuando ya estamos con el Señor, la escatología es esperanza. La escatología, amado hermano, nos causa decir, como dice Apocalipsis, ven, Señor Jesús. Que el espíritu y la esposa dicen, ven. El Señor tiene planes maravillosos con Israel. Israel va a prevalecer. ¿Por qué? Porque fue lo que Dios le prometió a David. Dice la escritura que Dios se le apareció a David y le dijo, voy a hacer un pacto contigo. No va a faltar uno de tu descendencia que no se siente en tu trono y reinará para siempre. Pero no se refería a Salomón, no se refería a un nieto, no se refería a un bisnieto, se refería al Señor Jesucristo. Por eso se le dice Jesús, hijo de David, porque el Señor viene de la descendencia de David. Fue la promesa que Dios le hizo a Israel. Va a llegar el día en el que el Señor se siente en tu trono y va a haber paz en tu reino. Paz en sus puertas, paz en sus muros y paz en sus ciudades, dice aquella oración. ¿Verdad? Por eso, amado hermano, no me atrevo a decir que Israel es el reloj de Dios porque no lo es. Israel tiene un plan, o Dios tiene un plan para Israel independiente al que Dios tiene para nosotros. Entiéndanme. O sea, por eso no decimos que Israel es el reloj de Dios. Porque Dios tiene un plan con Israel, pero con nosotros la iglesia tiene otro. Por eso en lugar de ver a Israel hay que ver a nuestro interior. ¿Cómo estamos nosotros? Israel, amado, pues sí, gracias a Dios porque de ahí salió el Salvador del mundo, amado hermano. Pero no vaya a ser, amado hermano, que por tanto ponerle atención a las noticias y ya van a hacer el templo, ya van a hacer el templo, ya van a hacer el templo, la señora esté saliendo de la casa. Los hijos estén saliendo de la casa. ¿Me entiende? Sí, préstele atención a lo que pasa en Israel. Claro que sí. Le digo, hay que ser estudiosos de la palabra. Pero viendo lo que pasa en Israel, pero con una mano en la señora y con la otra mano con los hijos. Porque, amado hermano, al reino tenemos que entrar todos. Tiene que entrar su Señor. No se preocupe. La escritura dice que allá ya no se casan y no se dan en casamiento. Nada más hay que llegar con ella y ya no la quitan. No se preocupe. Ya le quitan ese viejo gruñón. No se apure. Así dice, no se dan ni se dan en casamiento. Gloria a Dios, Señor. Es temporal. Bien dice la escritura que debemos de pasar unas leves tribulaciones por un corto tiempo para que el Señor nos lleve a su gloria, ¿verdad? Llegando allá, el Señor sabe qué va a hacer de ellos. No se preocupe, van a estar bien. Por eso, amado hermano, tengamos esperanza. Por eso dice la escritura que los pensamientos del Señor son pensamientos de bien y no de mal. La escatología es de esperanza, amado hermano. El estudio de los últimos tiempos es de esperanza para los que estamos en Cristo. Debe de ser causa de gozo para los que estamos en el Señor. Debe de ser causa de alegría porque nuestra redención está cercana, dice la Escritura. Por eso dice el Señor, y cuando vean todas estas cosas, no se alarmen ni se preocupen, porque su redención está cercana. ¿Dice amén a eso? Gloria a Dios. Póngase de pie.